pero seguimos con el fondo de mercado un poco feo. Pues muchas gracias a los tres por vuestros análisis. Quiero aprovechar ahora para preguntaros por el activo de moda ahora este inicio de año. Voy a poner por aquí ese oro que lo ha hecho muy bien estos primeros, tanto final de año como estos primeros días del año, sobre todo rompiendo máximo de 6 meses, ahora tonteando con esos máximos de verano de 2022. ¿Cómo lo estáis viendo? También tenemos, voy a ponernos aquí también en pantalla, tenemos las mineras, GDX, ETF GDX también acercándose a ese máximo de junio, más o menos, de 2022, y también las mineras juniors que siguen el movimiento. Se está hablando mucho de oro, activo ganador, parece que está todo el consenso enfocado ahí para 2023. ¿Vosotros lo veis igual, a pesar de que los tipos reales siguen manteniéndose altos, el oro le está dando igual? No sé si es por a lo mejor la caída del dólar o que el dólar se mantiene débil. ¿Cómo lo estáis viendo de cara al año 2023, José Luis? Bueno, para mí es un activo que ahora mismo está, digamos, claramente liderando los mercados de renta variable y asumiendo y acogiendo parte del capital que está saliendo del dólar. Está saliendo mucho dinero del dólar americano, está saliendo también dinero de la renta variable americana y está buscando zonas donde entrar, no termina de adaptarse especialmente al mercado de bonos. Y el oro está, digamos, siendo un activo pues, muy interesante para ese capital que no sabe muy bien dónde ubicarse. La pregunta clave sería si realmente esa opción es una opción de valor en el tiempo y si puede sostenerse o no durante mucho más. Yo hoy en una reunión pues hablaba un poco de las zonas donde podría ser un buen nivel para buscar el oro, aprovechando los largos, evidentemente, y el viento que trae a favor, esa zona de 1750 me gusta mucho para el oro y llevarlo hasta 2000. El problema que tiene el oro es que lo tenemos dentro de un rango lateral bajista importante con una zona de techo muy, muy, muy marcada en $2000 y no creo que a día de hoy eso sea una opción. Yo traía hablando del oro, traigo un par de gráficas que son, yo creo que interesantes en el ranking del mes de enero de pautas de estacionalidad. ¿Quién es el activo? Estamos dentro de un listado, pues como veis, muy grande sobre muchísimos sectores, industrias, y tengo la pauta estacional del oro y las minas de oro son las más atractivas de todo el mercado en el mes de enero. O sea, hablamos de una pauta estacional no favorable, súper favorable. Es la número 1 del ranking en cuanto a calidad desde el punto de vista estacional. Por otro lado, tenemos otra ventaja muy importante también en el oro desde el punto de vista del sentimiento y es que viene de marcar un mínimo muy importante. O sea, este mínimo es un mínimo marcado desde el punto de vista de pesimismo, que las veces en donde se ha metido con anterioridad el rebote ha sido un rebote bastante importante. Todo eso suma a favor. El problema quizás que nos puede venir es de, como te comentaba antes, el aspecto técnico del oro, que es donde realmente podemos encontrar un problema muy serio, ¿no? Y es en esta estructura, estoy en un gráfico mensual para que lo veamos, y es que esta estructura es una estructura muy dañina en el aspecto que tenemos los máximos de la zona de 2000, 2000 y poco, de nuevo esos máximos, por 2 veces falló, incluso uniendo los mínimos tenemos este proceso de canalización y actualmente está en 1875, o sea que el problema serio, grave e importante lo va a encontrar en los niveles casi anteriores a 2000. ¿Qué recorrido le puede quedar desde valores actuales? Pues hasta enfrentarse a su grandísima resistencia, no más de un 8%, 7-8%. ¿Merece la pena entrar a niveles actuales en el oro? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. ¿Me gusta el activo? Me gusta, pero no a precios actuales, porque esa resistencia va a ser muy difícil que la quebrante por todos los factores que hemos comentado. ¿Que es verdad que el mes de enero y febrero puede empujar al oro a favor a conseguir los niveles de 2000? Pues posiblemente sí, porque el viento lo trae a favor de cola y además no hay grandes alternativas de inversión. Pero será simplemente eso, ese recorrido que le puede llevar a 2000 y a partir de ahí ya encontrarse con un serio problema desde el punto de vista técnico y una vez acabada la pauta estacional favorable, pues quizás ya el viento no sople tan a favor. Aparte, por supuesto, el tema del dólar también, que el rebote del dólar, que antes o después tendrá que llegar, es inevitable porque el dólar index lo están masacrando. Cuando llegue ese rebote, el oro tiene una correlación negativa de menos 0,91. Es decir, está absoluta y totalmente descorrelacionado inversamente con el dólar.
Así que el rebote del dólar americano le va a hacer daño al oro. Por todos esos factores creo que llegamos tarde si queremos entrar en el oro a día de hoy. Muchas gracias, José Luis. Además, luego os preguntaré, tenemos dato de inflación esta semana, así que ya has comenzado ese dólar index, ya me da miedo. Ya cada vez que hay dato de nóminas, de inflación o de empleo o cualquier cosa de esas, ya me da miedo ese dólar que pueda hacer y qué rebote podamos tener. Por encima no termina de perder, la última vez que lo revisé no terminaba de perder la zona de 103, 104, está bastante aguantando fuertemente ahí. Yuri, ¿cómo ves tú todo esto? Oro, ya recuerdo que antes de finalizar el año comentábamos en una tertulia, oro puede ser interesante, al final no deja de ser un activo real que puede hacerlo bien, que ha mantenido bien en 2022. Parece que está funcionando, o por lo menos estos primeros días de esta primera semana del año. ¿Cómo lo estáis viendo desde Forex Duet Academy? ¿Crees también, como nos han comentado, como nos ha dicho José Luis, que esa zona ya de antes de los $2.000 puede ser un problema? Depende del perfil del inversor, es decir, depende si es un inversor de corto plazo, el tipo de cartera para la que quiera el oro. Yo creo que vale más la pena en este caso centrarse simplemente en el aspecto técnico. Estoy totalmente de acuerdo que el techo de los 2000, 2050 aproximadamente es un techo relativamente cercano. Pero desde el punto de vista técnico, desde el momento en que superó el 1800, mientras todo el mercado ha estado bastante lateral durante la Navidad, el oro a lo tonto estaba en un canal alcista y lo fue rompiendo, y en estos momentos pues está en 1873, algo sobrecomprado, la verdad. Pero si nos fijamos, si hacemos un análisis muy de largo plazo, para analizar esa posible rotura del 2000 o del 2050 en el largo plazo, y volviendo al gráfico semanal, lo cierto es que tras toda esta subida, la subida protagonista, digamos, que tuvo el oro, la fuerte subida que tuvo durante el 2019-2020 hasta ese máximo de 2050 aproximadamente, la corrección posterior ha sido relativamente pequeña. Es verdad que está en un rango o en un canal ligeramente descendente, pero en términos porcentuales respecto a toda esta subida anterior, que insisto, comenzó en el 2019, es una corrección relativamente pequeña, ¿no? Lo cual nos puede llevar a ser optimistas de que el nivel 2000, si bien es un nivel que habrá que vigilar muy de cerca cuando lo alcance, yo creo que lo alcanzará a lo largo de la primera parte del 2023. A efectos de narrativa de cómo es posible que esté subiendo el oro si los tipos siguen altos, es que la cuestión no es si están altos o no altos, sino dónde se ve el techo de la subida de tipos, ¿no? Desde el momento en que el mercado empezó a tener claro que la subida de tipos estaba más o menos descontada y que más o menos estaba claro el horizonte hasta dónde iban a subir, piensa que se subieron tan rápidamente que eso generó vértigo. A partir de ese momento se empezó el movimiento alcista del oro, ¿no? Entonces, insisto, gráficos semanales, la corrección no parece suficientemente profunda como para pensar que esta tendencia de largo plazo hubiera terminado y todo esto sería una estructura correctiva de largo plazo, y nos va a decir mucho a lo largo del 2023. Incluirlo o no en nuestras carteras depende de nuestro perfil y eso es una advertencia que hacemos siempre a la hora de analizar. Nosotros analizamos el movimiento más probable. Luego, si alguien lo incorpora a su cartera o no, deberá analizarlo con su asesor financiero, ¿no? Muchas gracias, Yuri. Efectivamente, y bajo sus parámetros de riesgo, ¿no? Entiendo, porque cada activo es un mundo. Víctor, ¿cómo lo estás viendo tú? El oro, el metal precioso, ¿cómo lo veis desde Planeta Bolsa? ¿Algo que os hayáis fijado? ¿Habéis mirado alguna minera? ¿La plata también? Y el dólar, si quieres también recalcar algo, como ha dicho José Luis. Vale, bueno, pues echando un poco un vistazo, ¿no?, al gráfico que tengo delante de Cross Border Capital, unos estudios en Reino Unido, ¿no?, de liquidez, podemos observar cómo esa dicha liquidez en el mercado, ¿no?, de los bancos centrales está muy relacionada con el performance que tanto han realizado las cripto y desde hace obviamente muchísimo más tiempo el oro, y vemos que está bastante relacionado, ¿no? En el momento en que la liquidez fluye en el mercado, como ha sido el caso de 2020, esos activos han tenido un performance muchísimo mejor que el de mercado, y sin embargo que hemos tenido en estos 2021-2022, ¿no? Pues bueno, un rendimiento bastante más feo a nivel técnico,
también quizás explicado un poco también precisamente por lo que ha realizado un poco la Reserva Federal, ¿no? Precisamente echando un vistazo a su balance consolidado de final de año, hemos visto que ha incrementado en casi 700.000 millones los repos inversos, es decir, sacar dinero de la economía una vez se había depositado en ella. Y todo eso sí ahora, traído al gráfico, pues es el descenso que hemos visto. Es verdad que hizo una ruptura al alza de este prácticamente patrón de doble, triple, incluso suelo, activado una vez superados los 1970 y nos dejó una vela doji bastante fea, ¿no? Invertida, que nos trajo un canal descendente en el que nos encontramos ahora, precisamente por esa reducción de liquidez. Ahora probablemente, como decía también Yuri, gran parte de la subida de los tipos ya quizás está descontada, ya está al menos hasta donde se puede llegar, y eso ha traído un pequeño doble suelo, superando la zona de los 1.760. Entonces, tenemos el objetivo en 1.885, que está prácticamente cerca de cumplir. Algo muy interesante es que la media de 30 sesiones empieza a girar y empezamos a ver que en el patrón del Mansfield, ¿no? El que compara precisamente el rendimiento medio del S&P con el de este activo, empieza a hacerlo mejor desde hace ya semanas de nuevo, lo cual es positivo, ¿no? Y que pase cerca de la zona de 1, actualmente se encuentra en 0,62, y algunos indicadores también de volumen y de liquidez, ¿no? de volumen comprador, vemos que en las últimas semanas está incrementando de manera sustancial, lo cual también suele ser buenas noticias para incrementar y para traer de nuevo subidas. Sobre si superará los 2.000, pues bueno, quizás es pronto para saberlo, no sabemos si desde aquí rebotará y volverá a caer abajo o buscará algún tipo de soporte, algún tipo de pullback, o por el contrario pues seguirá subiendo. Iremos, eso sí, monitorizando sobre todo que no pierda la media de 30 sesiones, lo cual sería algo bastante negativo. Y la verdad que de momento no nos han salido muchísimas mineras en los screeners por los patrones que les tenemos metidos también en cuanto a liquidez y a rendimientos en el último año, en las últimas 52 semanas, pero obviamente empezarán a aparecer en el momento que empiecen a hacerlo mejor, ¿no? Al igual que el año pasado empezaron a aparecer esas petroleras, ¿no? Perfecto, Víctor. Pues nos quedamos con ese análisis, con la media de 30 semanas a vigilarla para ver que no la pierda y a ver esos $2.000 qué pasa cuando lleguemos ahí, o incluso si antes, como decía José Luis, tenemos una especie de resistencia que se genera. Aprovecho para compartiros este gráfico. Me ha parecido curioso, es de Bank of America, y sí que es verdad que se ha ido notando en estas últimas semanas, supongo que lo habréis visto también, cómo las acciones europeas lo están haciendo bastante bien, como ese rebote que estamos viendo en Europa, también liderado obviamente por bancos. De hecho, el IBEX no ha empezado del todo mal el año. Nos comparte este gráfico BOFA, donde hace el precio relativo entre acciones estadounidenses y acciones europeas, y ve cómo pues, esa tendencia que normalmente dibuja pues, se ha podido romper, ¿no? Y ahora las europeas pueden estar haciéndolo mejor de forma relativa a las estadounidenses. ¿Creéis que esto se va a mantener? José Luis, antes has dicho no te gusta Estados Unidos cuando vamos a la primera. ¿Y Europa? ¿Te gusta? ¿O Europa también hay que descartarlo? Porque claro, esto es curioso. No. Me gusta mucho, y además ese gráfico que has enseñado, que no sabía que lo ibas a enseñar, yo tengo uno que he mostrado esta mañana y es calcado, y además con un estudio hecho sobre por qué no hay que estar comprado en Estados Unidos ahora. Si te parece, pues te lo voy comentando un poquito así por encima. Pero me preguntaba si me gustaba Europa. Bueno, pues mira, te traigo una lista de las fuerzas relativas, comparativas de los mercados. Aquí tengo todos los índices. Estos son los índices a nivel mundial, un poco en general, ¿no? Todas las zonas geográficas. Y fíjate quién está liderando, ¿no? Esto va por orden de calidad anual, ¿no? Tenemos ahí Dinamarca, Irlanda, Francia, España, Italia, Eurostock 50, DAX, IBEX, Polonia. Este es el ranking europeo. Y ahora dirá, bueno, ¿y en el mundial cómo están? Pues aquí lo tengo, quitando aquí Argentina, México, Tailandia, tenemos a Dinamarca, Irlanda, Francia, España, Italia, Eurostock, DAX, IBEX, Polonia, y por aquí ya empieza a aparecer uno no europeo, que es Hong Kong. O sea que fijaros cómo el mercado, ahora mismo el dinero está absolutamente focalizado en el mercado europeo y repartido de una manera bastante equitativa entre acciones españolas, italianas, francesas, irlandesas, danesas,
holandesas y alemanas. Y ya empieza a aparecer algún asiático, cosa que ha mejorado mucho también el que aparezca China o Hong Kong, que antes estaban justo en el ostracismo. Digamos, esto lo he puesto aquí para que vean las que más pierden, que serían las que menos fuerza relativa presentan en este caso, que es Taiwán, Vietnam. Fíjate dónde está el Nasdaq Composite. Está a la cola, totalmente a la cola del mercado. Y para encontrar al Nasdaq 100 es uno de los 5 activos peores del mundo para invertir ahora mismo en fuerza relativa. O sea, un absoluto desastre en todos los sentidos. Y por aquí aparece ya el S&P también de la media hacia abajo. Este es el Dow Jones Global de la media para abajo. O sea, que desde el punto de vista de la fuerza relativa, fuerza comparativa, en este caso Mansfield, estamos utilizando un Mansfield comparado contra el Dow Jones Global, que es el índice global de la renta variable, es un absoluto desastre. Y el mercado europeo, digamos que está muy potente en ese aspecto. Bueno, y traía este estudio que me ha gustado mucho también, que es una comparativa, es un ratio entre el S&P 500 y el índice mundial, excluyendo el índice global del mundo, excluyendo Estados Unidos. ¿Vale? Por no ser machaque y compararlo con Estados Unidos, con Europa, con lo cual iba a salir masacrado. Pero he metido también a los asiáticos, un poquito todo el batiburrillo, pero he sacado de Estados Unidos. Y le he metido una media de 9, en este caso mensual. Y fíjate cómo el gráfico muestra la misma imagen que tú has mostrado antes, ¿no? Esa ruptura, y está por debajo de esa media de 9. ¿Qué ocurre cuando invertimos en el S&P 500 y el S&P está por debajo de la media de 9 en el ratio con el resto del mundo? Es decir, se comporta peor que el resto del mundo. Bueno, pues esto es cuando está por encima de 9, de la media de 9, ¿qué hace el S&P? Pues subir, invertimos en el S&P y ganamos. Y si invertimos en el resto del mundo, ¿qué haces? Pues palmar dinero, ¿vale? Se ve fácil. Con lo cual, oye, ¿y qué ocurre cuando está el S&P 500 está por debajo? ¿Cómo ocurre ahora? Pues incluso gana algo, no mucho, pero gana en torno, en los últimos, desde el año 87, un 118%, cuanto antes ganaba en torno a un 600%. Y sin embargo, fíjate cómo invirtiendo en el resto del mundo ganamos más. Es decir, en una situación como ahora, si inviertes en el S&P, algo te llevas, aguinaldos, pero algo te llevas, el reintegro, pero si inviertes en otros países, en otras zonas geográficas, evidentemente ganas bastante más dinero. ¿Dónde está la clave? La clave está en ir compaginando los dos modelos. El switching consiste en invertir cuando el S&P está por encima, cuando el ratio del S&P y el resto del mundo está por encima de su media, compra el S&P. Y cuando esté por debajo, compra los índices del resto del mundo, excluyendo el S&P 500. Y la rentabilidad que estaba, cuando estaba por debajo, en un 110%, se te dispara a un 1.979% de rentabilidad, cuando lo que haces es jugar a entrar en momentos determinados. Cuando el mercado favorece la renta variable americana, se compra y se mantiene, y cuando no la favorece, se quita de la cartera y se mete en otros activos, cosa que parece que está prohibida. En muchos gestores de cartera parece que está prohibida ser excluido al S&P 500 o al Nasdaq de las carteras. Bueno, pues a día de hoy no debe de estar en ninguna cartera, porque lo que hace es lastrarte la rentabilidad del total de la cartera, al menos en este momento. Cuando las circunstancias cambien, pues cambiaremos nuestra estrategia. Pero no puedo estar más de acuerdo con el gráfico que has puesto, y además, bueno, pues lo cuantificamos en números y en rentabilidades, que de esta forma yo creo que la audiencia lo puede entender y lo puede ver mejor. No es un momento para estar en Estados Unidos, hay que elegir mejores opciones y evidentemente Europa lo es. Qué bueno ese gráfico, ese estudio, José Luis.